Vamos a comenzar con el estudio de pruebas de convergencia. Como les pedí la clase pasada, eh, espero que hayan escrito estos teoremas en su cuaderno de apuntes. Aquí vamos a mencionar los teoremas, vamos a mencionar como tal los teoremas, vamos a ir haciendo como un recorte de acá del PDF y los vamos a ir pegando en el tablero virtual y luego vamos a empezar a hacer un mix de ejercicios que involucran varias de estas pruebas, ¿vale? Entonces, tenemos primero que nada la prueba de la integral. Todas estas pruebas apuntan a poder decir algo con respecto a la convergencia o la divergencia de una serie. Entonces tenemos primero la prueba de la integral. ¿De qué se trata la prueba de la integral? Para la prueba de la integral vamos a tomar la serie y vamos a construir una función que coincida con los elementos, con esos elementos de la serie, ese término general, de la siguiente manera. Bueno, vamos a suponer que esto es una serie de términos positivos. Acá empezamos, bueno, empieza a ser importante el signo que tomen estos términos. Sin embargo, uno podría establecer algún resultado para una serie de términos negativos. Por eso se va a considerar que es de términos positivos y bajo cierta manipulación se podría también manipular o trabajar con series de términos negativos. Entonces, supongamos que tenemos una serie de términos positivos de manera que f es una función continua que no es negativa y es decreciente sobre el intervalo de 1 a infinito. De modo que f evaluado en k es el a sub k. Bien, ¿por qué se necesita que sea decreciente? Bueno, es más o menos claro, pensaría yo, que si f evaluado en k es precisamente el a sub k y quiero hablar de una serie que sea convergente, ¿cierto? Lo que vimos en el teorema, en el último teorema de la sección anterior, es que el término general, bueno, no el último, en los últimos teoremas, el término general debe ir para cero. Es decir, si el término general no va para cero, entonces allí tenemos una serie que es divergente. Entonces vamos a necesitar varias condiciones con respecto a esto, ¿no? La serie, pues lo remarco nuevamente, tiene que ser de términos positivos. La función debe ser una función continua, no negativa, y decreciente sobre el intervalo de 1 a infinito, de manera que coincida con los elementos de la serie. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Resulta que si yo calculo, vamos a calcular acá la integral impropia desde 1 hasta infinito de f de x. Si resulta que esta integral converge, entonces la serie converge. Y si resulta que esta integral diverge, entonces la serie diverge. ¿Por qué funciona este criterio de la integral? El criterio de la integral funciona por lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí una función como se describió antes, y por ejemplo para el primer término tenemos que esto es a sub 1, ¿vale? Y bueno, vamos a construir mejor como está en la siguiente gráfica, ¿no? Puede ir un poco mejor, aunque se comprende por ambas. Si por ejemplo tengo acá la sub 1 y yo construyo este rectángulo, ¿cierto? Tengan en cuenta que este rectángulo, ¿qué área tiene? Bueno, el área será el ancho, que va a ser 1, porque es una unidad, estoy recorriendo los enteros positivos, y el alto será a sub 1. Es decir, que el área de ese rectángulo es a sub 1. El área del segundo rectángulo, ¿quién será? Bueno, la imagen de 2 es a sub 2. El área del segundo rectángulo es precisamente a sub 2. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir esto es que cuando yo calculo la integral impropia de 1 a infinito de esa función, teniendo en cuenta que es no negativa la función, entonces ¿qué pasa? Que esa integral definida, esa integral impropia, nos da el valor del área. ¿Y qué ocurre? Que si el valor del área, como podemos ver acá, el valor del área es acotada, es decir, el valor del área existe, entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que la suma de las áreas de estos rectángulos también existe, ¿bien? Porque está quedando por debajo.
Por lo tanto, esto se convierte en el valor, bueno, no se convierte, pero al menos está acotando el valor de la suma de la serie, ¿vale? Puede ser, como pueden ver ustedes acá, muchachos, puede ser que el área definido por la función sea más grande, sea mayor que el área definido por los rectángulos si hacemos la construcción de este estilo. Lo que podemos, lo que podemos ver precisamente por una comparación directa es que si esa integral converge, entonces la serie no puede superar al valor de esa integral. Por lo tanto, la serie también debe converger. Bien. Bueno, de eso se trata la prueba de la integral. Vamos a ir pegándola por acá, la primera de estas pruebas. Así más adelante cuando recurramos a ella nos tenemos que estar mirando y revisando otra vez el PDF. Vale. Tenemos acá directamente otra serie que se va a convertir en una serie importante, la serie P. Y la serie P básicamente se define de la siguiente manera. La serie P es una serie en la cual el término general es 1 sobre k elevado a la p. Tengan en cuenta que en esta forma 1 sobre k elevado a la p, el valor de k es quien es variable. Bien, k es quien está variando y p es una constante. ¿Ok? P es una constante. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Si P es mayor estrictamente que 1, la serie converge. Y si P es menor o igual que 1, menor o igual que 1, la serie diverge. ¿Vale? La serie diverge. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una serie donde el término general es 1 sobre k cuadrado, ¿esta serie cómo es? Es una serie convergente. ¿Por qué? Porque en tal caso, P es mayor que 1. Si, por ejemplo, tenemos algo del estilo 1 sobre k a la, qué sé yo, 0.2, esto es una serie divergente. ¿Por qué? Porque será una serie P y el valor de P es menor o igual que 1. ¿Vale? Tengan en cuenta que cuando P es exactamente 1, lo que nos queda acá precisamente es la serie armónica, que ya habíamos visto que diverge y este teorema también establece que es una serie divergente en la armónica. La serie P también se conoce como serie hiperarmónica. Acá está ese nombre. Serie hiperarmónica, precisamente porque es una potencia de la serie armónica. También una serie importante. Esta serie, junto con la geométrica, este teorema, junto con el teorema de la convergencia de la serie geométrica, va a cobrar mucha importancia cuando los usemos en teoremas de comparación, sobre todo teoremas de comparación directa, que será en los siguientes que vamos a ver. Bueno, acá se acaba esta sección, ya iríamos a hacer ejercicios de esto, vamos a ir comentando las pruebas o los test, y ahorita vamos a empezar a mirar algunos ejercicios. Puede ser que esos ejercicios los comencemos a mirar directamente de cada una de estas secciones o también de los exámenes de semestres anteriores, ¿vale? Bien, tenemos las pruebas de comparación aquí. Primero, tenemos comparación directa. La comparación directa es una prueba, esta prueba de comparación directa es una prueba en la cual se concluye la convergencia o divergencia de una serie a partir de la convergencia o divergencia de otra, teniendo en cuenta que se establezca alguna desigualdad entre estas dos. Piensen que la serie es una suma infinita, ¿no? Entonces, veamos. Supongamos que tenemos acá dos series. Tenemos dos series, la serie A sub k y los B sub k. Series, otra vez, de términos positivos. Importante. Entonces, vamos a pensar en esta desigualdad que está ocurriendo aquí. Tengo que los elementos A sub k son menores o iguales que B sub k. Y como ya lo dije, voy a poner acá. Como ya lo dije, todo esto es de términos positivos. Bien, entonces,
¿Qué va a ocurrir acá? Cuando nosotros tomemos todas las sumas de los términos que están acá, entonces van a quedar así estas series. Básicamente la serie A sub K va a quedar acotada superiormente por la serie B sub K. Y lo que establece el teorema de comparación directa en este caso es lo siguiente. Si se tiene esta desigualdad, que A sub K es menor o igual que B sub K para cualquier entero positivo K, y la serie de los elementos más grandes de los elementos mayores, es decir, esta serie de los B sub K, converge, entonces, ¿qué debe ocurrir? Lo que debe ocurrir es que la serie de los A sub K también converge. ¿Ok? Es decir, tengan en cuenta que esta B sub K es una suma infinita. Y si esto converge a una cantidad S, que es un número real, no puede ocurrir que la de los A sub K diverja a infinito, por ejemplo. No puede ser que esta suma crezca más. ¿Por qué? Precisamente porque se cumple la desigualdad entre A sub K y B sub K para todo entero positivo K. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, si quiero analizar la convergencia de una serie, que sospecho que es convergente, la voy a acotar superiormente, es decir, voy a conseguir elementos más grandes. Y la voy a acotar con elementos más grandes con una serie que esté 100% seguro que converge. Y con eso concluyo que esta otra, la más pequeña, converge. ¿Bien? Ok, ahora, de forma análoga, vamos a mirar el segundo ítem de esto. Sí, tengo que la serie de los... Bueno, ahora aquí va a cambiar un poco esto. Yo realmente hubiese mantenido la misma desigualdad, porque a veces, tal cual como está escrito el teorema, puede ser que alguien se pueda llegar a confundir. Yo realmente lo escribiría manteniendo la misma desigualdad de esta manera. A ver, vamos a poner un poco atención a lo que voy a decir aquí a la derecha. Supongamos que tenemos nuevamente la misma desigualdad. Bien, la misma desigualdad. Concentrémonos aquí a la derecha. Términos positivos. Bien, entonces nuevamente vamos a tomar las series. Es decir, voy a sumar infinitos términos y resulta que como son términos positivos, pues la suma de los A sub K va a ser menor o igual que la de los B sub K. Vale, como la de los A sub K todo el tiempo es menor o igual, ¿qué pasa si de pronto la suma de los A sub K diverge a infinito? ¿Qué pasa si de pronto esta suma diverge? Si esta suma diverge, esto obliga a que esta suma de los B sub K también diverja a infinito, ¿cierto? Si la suma de los elementos más pequeños o los elementos menores, toda esa suma diverge a infinito, entonces la suma de elementos mayores también debe diverger a infinito. Eso es lo que ocurre en la segunda parte del teorema. Es lo que ocurre en la segunda parte del teorema. Si ustedes organizan aquí la desigualdad, lo que están diciendo ahora es que B sub K es menor o igual que A sub K. ¿Bien? Y entonces, si la serie de los B sub K diverge, es decir, la serie de los elementos más pequeños diverge, esa suma infinita diverge, entonces la serie de los elementos mayores también debe ser divergente. ¿Ok? También debe ser divergente. Bien, tenemos esta prueba de comparación directa. Para esta prueba de comparación directa vamos a utilizar bastante lo que será la serie armónica, la serie geométrica y también la serie P, o conocida como hiperarmónica. Vamos a dejarla por ahí. Bien, vamos a ver. Prueba de comparación por el límite, que es la otra prueba la otra prueba de comparación. Y ahorita vamos a ver en la siguiente sección la de las raíces y las proporciones. Bien. Esta prueba también es una prueba de comparación directa, porque es una prueba, bueno, no se llama así, pero es una prueba de comparación y se llaman así porque estoy comparando con otra serie. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar acá
dos series de términos positivos nuevamente. Y vamos a formar el siguiente cociente, a sub n sobre b sub n, y calculamos este límite. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre b sub n. Y bueno, este límite dará una cantidad, donde esa cantidad debe ser finita y positiva. ¿Bien? Entonces, si este límite existe, da una cantidad finita y positiva, entonces las dos series tienen el mismo comportamiento. Es decir, o las dos son convergentes o las dos son divergentes. ¿Vale? Repito, tengo dos series de términos positivos y calculo el límite del cociente de los términos generales. Si ese límite existe, es finito y positivo, entonces ambas series convergen o ambas series divergen. En este caso, al igual que en la prueba de comparación directa, la idea es que nosotros vamos a buscar una serie que sepamos que converge o que sepamos que diverge. Y por eso es que es bien importante los ejemplos que estoy mencionando. La serie armónica sabemos que es divergente, ¿verdad? La serie geométrica sabemos cuándo converge y sabemos cuándo diverge. La serie P también sabemos cuándo converge y cuándo diverge. Entonces son series que fácilmente las podemos controlar, ¿bien? Y eso es lo que vamos a hacer en muchos de los ejercicios. Vamos a copiar este teorema de comparación por el límite. Vale. Bueno, como ven, acá se acaba esta sección. Y vamos a prueba de las proporciones y prueba de la raíz. Bien, en la prueba de la proporción y la prueba de la raíz, acá no necesitamos ninguna otra serie. Esto relaciona a la misma serie. Entonces, en la prueba de la proporción, vamos a ver, voy a tomar los elementos de una serie de términos positivos y voy a formar el siguiente límite. Se parece un poco al límite de antes, pero si ustedes son observadores, pueden notar que acá tenemos límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. Es decir, que está relacionando a términos de la misma serie, ¿vale? De la misma serie. Y bueno, se calcula este límite y dependiendo del resultado del límite tenemos conclusiones. Si el límite es menor estricto que 1, la serie es convergente. Si el límite es mayor que 1 o infinito, la serie es divergente. Y si el límite es exactamente 1, la prueba no es concluyente. Ojo, esto de que la prueba no es concluyente, hay que saber interpretarlo. ¿Bien? Precisamente al decir que no es concluyente, esto no quiere decir que diverja, no, tampoco quiere decir que converge. Lo único que quiere decir es que con este teorema no puedo obtener información, ¿vale? Entonces, dependiendo del resultado de este límite se tendrán esas conclusiones. Si es menor que 1, converge. Si es mayor que 1, diverge. Y si es exactamente 1, la prueba no concluye y acá más o menos debería decir recurra a otra prueba. Recurra a otra prueba. ¿Bien? Porque esta no va a decir nada, no va a concluir nada sobre la serie. Vamos a tomar entonces este teorema, teorema de las proporciones, y vamos a ver el de la prueba de las raíces. Bien, prueba de las raíces. La prueba de la raíz es más o menos lo mismo. ¿En qué sentido es más o menos lo mismo? En que no recurre a ninguna otra serie. Trabaja con los términos de la misma serie. Bien.
Entonces, suponga que tenemos una serie de términos positivos y estamos calculando el límite de la raíz enésima de a la n, de a sub n, perdón, el límite de la raíz enésima de a sub n. Y este límite nos da una cantidad L, nuevamente las mismas conclusiones. Si L es menor que 1, la serie converge; si es mayor que 1, la serie diverge; bueno, mayor que 1 infinito; y si es exactamente 1, la prueba no concluye. La prueba no es concluyente. Bueno, esa palabra conclusiva me suena un poco rara, pero creo que no sé si está correcta o no. Yo diría la prueba no es concluyente. Bien, tenemos básicamente estos resultados. Vamos a copiar este también y lo llevamos acá en nuestro tablero. Y antes de comenzar con los ejercicios, quiero ilustrarles o quiero decirles más o menos cuándo se pueden utilizar una de estas pruebas. Eh, Hay algunos casos en los que es bastante evidente que hay que usar una de estas pruebas. Empecemos, por ejemplo, con el de la prueba de las raíces. Quizás el de la prueba de las raíces es la prueba en la cual, cuando uno ve un ejercicio, es muy evidente que debe usarse esta prueba. Bien, hay ejercicios en los cuales es muy evidente que se debe usar esta prueba. ¿En qué ejercicio se puede usar esta prueba? A ver, por ejemplo, ejercicios como el 13. ¿Por qué? Tengan en cuenta que para la prueba de las raíces yo voy a calcular la raíz enésima del término a sub n. Es decir, que para que me convenga usar la prueba de las raíces y para que se vea utilidad, lo que sería bueno es que a sub n fuera una enésima potencia, ¿vale? Entonces tengan en cuenta que aquí el a sub n en el problema 13, ¿quién es? Es 5 a la n, ¿verdad? Sobre n a la n. De otra forma, podríamos decir que esto es 5 sobre n elevado a la n. ¿Bien? Y claro, cuando yo calculo el límite de la raíz enésima de esto, entonces me queda lo siguiente. Pongo acá raíz enésima, pongo acá el límite cuando n tiende a infinito. Esto no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito de 5 sobre n. Observen que se simplificó muchísimo todo. ¿Y este límite cuánto da? Este límite da 0. Este límite da 0. En tal caso, se puede concluir algo con respecto a ese ejercicio 13. Como el límite es menor que 1, entonces la prueba establece que esta serie es una serie convergente. Bien. Ahí, por ejemplo, les recomiendo usar esa prueba de la raíz. Como pueden ver, resulta bastante conveniente. Resulta bastante conveniente. Es más o menos evidente que funciona esa prueba. A ver, por ejemplo, el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 también tenemos un K por 2 tercios elevado a la K. Esta potencia que tiene aquí, esta potencia que está acá, 2 tercios elevado a la K, más o menos da una buena idea de qué se podría hacer allí, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, es tal vez la prueba en la cual resulta más evidente. Veamos otra. A ver, aquí directamente nos dicen del 17 al 24 use la prueba de la raíz y quiero que miren la forma. 1 sobre k elevado a la k, ¿cierto? Que se puede escribir como 1 sobre k todo elevado a la k. Es decir, una k décima potencia de algo. Otra vez acá una k décima potencia, k décima potencia. Acá potencia k cuadrado realmente se puede ver de la siguiente manera. Bueno, cuando uno tiene este k cuadrado, ¿cómo podría expresar todo esto? Acá hay que tener
cuidado cómo se manipulan los exponentes, ¿no? Si uno tiene en cuenta este k cuadrado, esto sería equivalente a tener ¿qué? Cuando sacamos acá una raíz késima, ¿qué pasa con esto? Entonces acá tendría que trabajarlo como una notación de potencia para que pueda ser más fácil. Tenemos lo de este paréntesis, ¿cierto? Y quedaría acá k cuadrado dividido en k, ¿cierto? Ese k cuadrado dividido en k, es decir, quedaría todo esto elevado a la k. Quedaría todo eso elevado a la k. Ese límite que queda después, aunque quede 1 menos 2 sobre k elevado a la k, ese límite, no sé si lo recuerdan o más o menos se les viene a la cabeza algo, se puede resolver usando L'Hopital, ¿verdad? Es decir, al final va a quedar el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 1 sobre 2, 1 menos 2 sobre n elevado a la n. Que si ustedes miran la forma que tiene, cuando n va para infinito, tiene la forma indeterminada 1 a la infinito, ¿cierto? Y se puede sacar logaritmo natural y bueno, trabajar con L'Hopital. Bien. Lo mismo va a pasar en el otro caso, en este otro caso, y bueno, eh, cuando uno trata de mirar la forma indeterminada que tiene esto, bueno, esto tendría, ¿qué forma indeterminada? Cuando calcula ese límite, ¿qué forma indeterminada tendría? Si ustedes calculan el límite de la base, cuando va para infinito, ese límite es 1, ¿cierto? Ese límite es 1. Y si ustedes miran el exponente va para infinito. Estoy hablando en términos del límite, ¿no? Entonces, nuevamente tiene una forma indeterminada como esta. Bien. ¿Cuándo usar la prueba? Veamos la sección anterior, donde nos piden usar, por ejemplo, una prueba de comparación, ya sea por el límite o ya sea una comparación directa. Este tipo de ejercicios necesita de alguna manera un poco más de ingenio. Bien. Necesita más ingenio y acá vamos a necesitar utilizar lo que hemos dicho bueno, tal vez en la primera clase, la segunda clase, cuando empezamos a hablar con respecto a sucesiones. A lo que me refiero es a esa manipulación que hacíamos cuando estábamos haciendo ver que una sucesión era acotada. Es decir, si teníamos una fracción y a la fracción le manipulábamos algo en ella, es decir, sumábamos al numerador algo positivo o restábamos algo positivo al numerador. Bien, ¿qué pasaba con la nueva fracción? ¿Se hacía más grande, más pequeña? A eso me refiero. Eso será importante porque acá vamos a hacer varias cosas de estas. También, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar funciones. Tenemos que conocer algunas funciones. Hay algunas comparaciones que pueden llegar a ser muy sencillas, pero para eso hay que tener muy claro de qué se estará hablando. A ver, acá veía un ejercicio. Por ejemplo, este que está acá, 1 sobre el logaritmo natural de k. Tal vez me gustaría compararlo con algo, ¿cierto? Compararlo con algo que sepa que es convergente o divergente. Y resulta que esto, yo les pregunto, si yo comparo logaritmo natural de k con k, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más grande, el logaritmo natural de k o k? Depende. ¿De qué depende? No es más grande acá, ¿no? Porque acá estamos desde 2 hasta infinito, ¿no? Es de 2 en adelante. ¿Cómo sabe que es más grande k? ¿Cómo sabe?
¿Cómo saben que es más grande K, muchachos? Bueno, acá es donde digo que hay que conocer las funciones. Veamos, si ustedes recuerdan la gráfica del logaritmo natural, la gráfica del logaritmo natural es de esta forma, ¿verdad? Es de esta forma que está acá. Ella corta aquí en 1, es decir, el logaritmo natural de 1 es 0 y en adelante es positivo. ¿Y con qué lo estamos comparando? Con la gráfica de la recta de identidad. ¿Sí? La gráfica de la recta de identidad que hace de esta forma. ¿Vale? Hace de esa forma. Bien. Tal vez cuando uno lo hace a mano y que no tiene muy buena escala, es decir, acá estamos haciendo un bosquejo, puede ser que les llegue a quedar la duda, pero en algún momento de su vida como estudiante tendría que haber hecho estas dos gráficas. Si no la ha hecho, pues aquí las vamos a hacer y en adelante usted debe tener muy claro, por ejemplo, cómo se comporta el logaritmo natural con respecto a la red de identidad. Otra forma de pensar también en esto de por qué esta es mayor es que el logaritmo natural es la inversa de la exponencial y la exponencial es de este estilo, ¿cierto? Entonces, si hubiese de pronto un momento en el que el logaritmo natural fuera más grande, entonces la función exponencial y la logarítmica se cruzarían en algún momento. ¿Y eso pasa? Vamos a ver. Entonces voy a graficar y igual a x, la recta de identidad, y voy a graficar y igual al logaritmo natural de x. Ahí está. Como pueden ver, el logaritmo natural está todo el tiempo por debajo de la recta de identidad. ¿Bien? Está todo el tiempo por debajo. Entonces, esto es lo que ocurre con la recta de identidad y en la función logaritmo natural. Pero, ¿para qué me sirve eso aquí? Bueno, para lo siguiente. Como el logaritmo natural es menor o igual que k, ¿cierto? El logaritmo natural de k es menor o igual que k. Entonces, ¿qué ocurre? Como ambas cantidades son positivas, ¿por qué son positivas? Porque k es mayor o igual que 2. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que los inversos, no sé si conocen esta propiedad, esto ocurre para elementos positivos. Si A es menor o menor o igual que B, bueno, vamos a poner acá menor o igual que B, donde hay B son positivos. A positivo, B positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los inversos multiplicativos cambian de tamaño. 1 sobre B es menor o igual que 1 sobre A. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo 3 es menor o igual que 5, sí. Y vean que un tercio no es menor o igual que un quinto, ¿verdad? Así no funciona. Entonces los inversos multiplicativos cambian de tamaño. Un quinto, es decir, 1 sobre el más grande es menor que 1 sobre el más pequeño. Creo que eso puede ser algo más o menos lógico o evidente. Pero bueno, si no lo tienen por ahí claro, entonces lo menciono como una propiedad. Los inversos multiplicativos cambian de tamaño si son positivos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que 1 sobre k es menor o igual que 1 sobre el logaritmo natural de k, ¿verdad? 1 sobre k, 1 sobre el más grande, que es k, es menor o igual que 1 sobre el más pequeño. ¿Bien? ¿Y qué ocurre? Ahora lo vamos a tomar en términos de series. Vamos a tomarla en términos de series. ¿Y qué pasa? Que la primera serie, la serie de los elementos menores, es una serie armónica. Y esa serie armónica, ¿cómo es? Esta serie es divergente. Por lo tanto, como la serie de elementos menores diverge, la serie de elementos mayores diverge también. ¿Qué es lo que estamos usando acá? Por eso les digo, acá vamos a necesitar un poco de ingenio, necesitamos también conocer las funciones y necesitamos tener claro el teorema de comparación que estamos usando. Bien, lo que yo estaba haciendo básicamente era ver cómo comparar logaritmo natural de k con k
¿Para qué? Para poder comparar logaritmo natural de k, 1 sobre logaritmo natural de k con 1 sobre k. Y a partir de la divergencia de la serie armónica, puedo establecer la divergencia de esta otra serie. ¿Vale? Profe, Sí, señor. ¿y uno cómo sabe con cuál compararla? Ahí hay una pregunta interesante, porque claro, uno podría decir, bueno, yo estoy comparando logaritmo natural de k con k, pero si comparo con k cuadrado, resulta que esto también se cumple, ¿verdad? Resulta que esto también se cumple. Logaritmo natural de k es menor o igual que k cuadrado, ¿cierto? Pueden verlo a partir de la gráfica, imagínense la gráfica de x al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vemos 1 sobre k cuadrado, será menor que 1 sobre el logaritmo natural de k. Y si tomamos series, aquí es donde hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que tengo que la serie de elementos menores, esta serie converge. ¿Qué quiere decir eso de la serie de elementos mayores? ¿Qué puedo concluir de la serie de elementos mayores? Si la de elementos menores converge, ¿qué puedo decir de la de elementos mayores? Que converge también. No, señor. No puedo decir nada. No puedo decir nada. ¿Y por qué no puedo decir nada? Básicamente piénsenlo así. Piénsenlo así. Supongamos que acá tenemos el 0, ¿bien? Y como tengo series de elementos positivos, vamos a suponer lo siguiente. Acá tengo los a sub is. Entonces por acá tengo a sub 1 y no sé. Vamos a pensar que cuando voy haciendo la suma, no sé, digamos el a sub 2, o bueno, vamos a pensar más bien que estos son los S sub is, pero para la primera serie. Es decir, este puede ser S sub 1. ¿Quién es S sub 1? Es el mismo A sub 1. ¿Recuerdan la serie perdón, la sucesión de sumas parciales? Supongamos que acá está S sub 2. ¿Quién es S sub 2? Es A sub 1 más A sub 2. Y así. Entonces supongamos que esta sucesión de sumas parciales converge por acá a esta cantidad L. Y supongamos que por aquí, por ejemplo, están los elementos más grandes, los elementos B sub I, ¿vale? No sé, por ejemplo, acá vamos a ponerle R sub 1 que sea B sub 1 y así. ¿Qué pasa? Que la convergencia de los elementos menores en una prueba de comparación no me dice nada de la de elementos mayores. La de elementos mayores puede diverger, no hay nada que la limite, nada la limita allí, ¿bien? Nada la limita allí. Puede converger o puede que diverja, nada la limita, nada la está controlando, ¿vale? Básicamente, yo lo que quiero o bueno, alguna analogía que pueden utilizar ustedes, muchachos, con respecto a esto. Piensen que el hecho de que una serie converja, quiere decir que esa suma infinita da un valor real, ¿sí? Da un número determinado, ¿ok? Da un número determinado. Entonces, lo que les pregunto es lo siguiente. Vamos a hacer esto en términos de una analogía, ¿vale? Vamos a suponer que el resultado de una serie, va a ser un volumen, un volumen. Entonces, piénsenlo de esta manera. Podríamos pensarlo como si estuviéramos inflando dos globos, ¿vale? Estuviéramos inflando dos globos. Y básicamente lo que se convierte en la serie es, entre más aire le esté echando al globo, pues entonces estoy sumando más volumen. ¿Bien? Si hay algún momento en el que de pronto me detenga y eso quiera decir que la serie converge, entonces hasta ahí llegará como tal el volumen del globo. Ahora les pregunto, piénselo de esta manera. Tengo un globo por acá,
rojo que está metido dentro de un globo negro. Bien, dentro de un globo negro. Y empiezo a inflar ambos globos a la vez, ¿vale? Por acá habrá alguna boquilla. Bien, habrá alguna boquilla que empieza a darle aire a los dos globos. ¿Ok? Empieza a darle aire a los dos globos. Entonces, ¿qué pasa? Que si el globo más grande llega a un momento en el que no crece más, y el globo más pequeño todo el tiempo está metido allí, ¿vale? Que se convierte básicamente en ese teorema de comparación directa en esto, en el hecho de que A sub K es menor o igual que B sub K, el globo más pequeño todo el tiempo está metido en el globo más grande, ¿ok? En el globo más grande. Y si el globo más grande, cuando se infló, cuando ya se infló a su tope, dijo hasta aquí, no más, no crezco más, y esta cantidad resulta que existe, entonces, ¿qué pasa con el globo más pequeño? Que no puede superar esa cantidad. El globo más pequeño puede crecer tanto como quiera, pero sin superar la cantidad del volumen del globo negro. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, traducido a series, la serie de elementos menores no puede superar la serie de elementos mayores. ¿Bien? Por eso es que si la serie de elementos mayores converge, la serie de elementos menores también debe converger. ¿Qué quiere decir que converja en términos de los globos? Que tiene un volumen finito, ¿vale? Entonces, si es el globo más grande, el globo negro crece hasta cierto punto y no crece más, llega un punto en el que hasta ahí alcanza su volumen máximo. El globo rojo no puede ser más grande, no puede tener más volumen, puede tener a lo sumo el mismo volumen, como mucho el mismo volumen. ¿Bien? De esa manera se comportan las series. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si uno ahora dice lo siguiente? Tengo lo mismo, los dos globos. Tengo los dos globos. Y resulta que uno de los globos, el globo más pequeño, este globo más pequeño, alcanza un volumen máximo. Alcanza un volumen máximo y este volumen existe. Eso obliga a que el globo más grande tome un volumen determinado. ¿Lo está limitando? ¿Qué dicen ustedes? No lo estaría limitando, ¿verdad? El globo más grande puede crecer y puede seguir creciendo y no importa qué tanto creció el globo más pequeño. Es decir, el volumen máximo que alcance el globo más pequeño no tiene nada que ver con el volumen máximo que alcance el globo más grande. Lo único que sí se debe cumplir es que el volumen del globo más grande debe ser mayor o igual que el del globo pequeño. Pero puede ser que ese volumen máximo exista o puede que no. Por lo tanto, en una serie, si la serie de términos menores existe, la de términos mayores no se puede decir nada. No puede decir nada. De hecho, si ustedes revisan el teorema de comparación, en el teorema de comparación no establece qué pasa cuando la serie de términos menores converge. No. Dice qué pasa cuando la serie de términos mayores converge y qué pasa cuando la serie de términos menores diverge. ¿Vale? Si la de términos menores diverge, es decir, crece indefinidamente, la de términos mayores no se puede quedar estacionada porque son mayores. Tiene que diverger también. Entonces aquí es donde está el problema y la respuesta al compañero. ¿Cómo saber con quién comparar? Entonces, claro, si acá comparo con esto, resulta que aquí esta comparación no me es útil.
no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque la serie de términos menores converge, pero eso no quiere decir nada de la serie de términos mayores. ¿Sí? De esta otra serie no tengo ni la menor idea a partir de esta comparación. Entonces, ¿con quién comparar? Ahí es donde va a empezar a surgir el ingenio. Ahí necesitamos tener una sospecha, al menos, o al menos, bueno, en este caso, uno a partir de esto sí debe saber que esta comparación no sirve como tal. No va a servir de nada. Y si no sirve esta, pues busco otra. Y si empiezo, por ejemplo, acá en vez de k cuadrado, le pongo k al cubo, o le pongo k a la 4, o le pongo k a la 5, y ahí sigo aumentando, me doy cuenta que ninguna de esas me va a servir, ¿vale? Ninguna de esas me va a servir. Y claro, 1 sobre k a la 5, ¿esto qué pasa? ¿Converge? Así esto converge. ¿Por qué converge? Porque esto es una serie P, con P mayor que 1, ¿cierto? P vale 5 aquí. Por lo tanto, esta serie P es una serie convergente. Pero el hecho de que la serie de términos más pequeños converja quiere decir algo de la serie más grande. No, no dice nada. No dice nada. Por lo tanto, haciendo ejercicios, uno se da cuenta, o haciendo varias pruebas, se da cuenta que acá no me sirve comparar con potencias de K mayores o iguales que 2. Y entonces, ¿cuál es la menor o igual que 2 que podemos usar? Ah, bueno, pues si quiero usar alguna que sea sencilla, fácil de comparar, pues simplemente uso ¿cuál? Uso k elevado a la 1, es decir, uso k, que es la que me va a llevar aquí a la armónica. De esa manera es que va a funcionar esto. No es que siempre funcione una, no. Eso depende muchísimo de la serie que estemos trabajando, pero muchísimo. Bueno, vamos a empezar con algunos ejercicios de teorema de la prueba de la integral. Entonces, a ver, problemas del 1 al 30, determine si la serie converge o no usando la prueba de la integral. A ver, vamos a ver del 1 al 30. A ver, vamos a hacer el 25. Hoy estamos a 25, entonces vamos a hacer el 25. Usando la prueba de la integral. Entonces, problema 25. Usando la prueba de la integral. Esa primera prueba que tomamos. ¿Qué dice? Tenemos acá serie desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k por k más 1. ¿Qué dice la prueba de la integral? Entonces, en la prueba de la integral, lo que establece es, necesitamos una función, ¿cierto? Una función que sea como, una función que sea decreciente de términos positivos, bueno, que sea no negativa la función y que sea decreciente. Esta función que tomamos acá nos sirve y de hecho algo que se pide, si ustedes lo recuerdan, es que f evaluado en k sea a sub k. Entonces aquí no es nada muy misterioso. ¿Cómo se consigue esa función? Esa función simplemente se consigue reemplazando el k por x, ¿vale? Lo que sí hay que tener cuidado acá es que efectivamente se debe observar que la función sea no negativa y que sea decreciente. Esta es no negativa, sí, el numerador es positivo y el denominador siempre es positivo. ¿Por qué? Porque estoy tomando valores mayores o iguales que 1, ¿cierto? Estoy recorriendo los enteros positivos. ¿Es decreciente? Sí. ¿Por qué? Porque cada vez que va aumentando x, el denominador es quien aumenta y eso construye una función decreciente. Vale, tengo las condiciones. Vamos a evaluar la integral. Vamos a calcular la integral desde 1 hasta infinito de esta función f de x. Esta integral indefinida. Esta integral indefinida, por definición, es como, perdón, indefinida no, esta integral impropia, por definición, es como límite cuando a tiende a infinito, ¿de quién? De 1 hasta a, de 1 sobre x por x más 1,
Y ahora lo que debemos hacer es resolver esta integral impropia. Vamos a resolver la integral indefinida aquí aparte. Para esa integral indefinida, ¿cómo podemos hacer para resolverla? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué método utilizamos? Rápidamente, ¿qué método utilizamos? Fracciones parciales, ¿verdad? Fracciones parciales. Tenemos el denominador, un factor lineal. Bueno, de hecho son dos factores lineales distintos. Entonces vamos a hacer una descomposición en fracciones parciales de esto, a ver cómo nos va. Tenemos acá que esto va a ser de la forma a sobre x más b sobre x más 1. Y bueno, ¿esto cómo será? Será a que multiplica a x más 1 más bx sobre esta cantidad, x por x más 1. Comparamos ahora sí los numeradores y acá vamos a tener factor x a más b. Término independiente a. De esta manera, a es igual a 1 y a más b es igual a 0, por lo tanto, b vale menos 1. Bien, vamos a sacar los valores de a y b. A vale 1, b vale menos 1. Volvemos entonces a donde hicimos esa descomposición. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es la integral de 1 sobre x de x menos, teniendo en cuenta que b vale menos 1, la integral de 1 sobre x más 1 de x. ¿Y esta integral cuánto da? La integral de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x, y esto es logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. No le voy a poner aquí, bueno, pongámosle constante de integración, pero acá realmente se va a perder cuando calculemos la integral definida. A ver, no sé si me sirva más. Bueno, vamos a dejarla así. Pero pensemos también que una resta de logaritmos se puede escribir como un logaritmo de un cociente, ¿cierto? Es decir, esto sería el logaritmo natural del valor absoluto de x sobre x más 1, así. Pero no sé, creo que de pronto la primera forma, esta forma de la resta, me sirva más ahora en la integral. Veamos. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda el límite cuando a tiende a infinito de ¿quién? Esta integral ahora definida, ¿cuánto es? Evaluado en a, queda logaritmo natural del valor absoluto de a menos logaritmo natural del valor absoluto de a más 1. Sí me va a servir más la del cociente. Ya se van a dar cuenta por qué. Y ahora esto evaluado en 1 menos logaritmo natural, voy a escribirlo, de valor absoluto de 1, esto va a dar 0, más el logaritmo natural del valor absoluto de 2. ¿Ok? Y bueno, observen, ahora necesito calcular este límite. Si ustedes observan, esto da 0, logaritmo natural de 2 es una constante, pero me queda una resta aquí de estos logaritmos. Y esa resta de esos logaritmos, cuando yo calculo logaritmo, bueno, el límite cuando x tiende a infinito en el logaritmo natural, eso va para infinito también. ¿Verdad? El logaritmo natural cuando el argumento va para infinito también crece hacia infinito. Entonces tengo acá básicamente una forma indeterminada infinito menos infinito. Pero esto puedo solucionarlo usando la propiedad de los logaritmos, ¿cierto? Esto será logaritmo natural del valor absoluto de a sobre a más 1. Todo esto más el logaritmo natural de 2, ¿cierto? El logaritmo natural del valor absoluto de 2. Y bueno, ahora sí, como la función logaritmo natural es continua, entonces, ¿qué ocurre? Que acá puedo ingresar el límite dentro de esta función, ¿cierto? Si aplicando el teorema del límite de una compuesta, la función debe ser continua en el valor de ese límite y pues bueno, vamos a calcular ese límite. Calculamos ese límite. ¿Cuánto da ese límite, muchachos? ¿Cuánto da ese límite?
Tiene forma infinito sobre infinito, se puede usar L'Hopital o simplemente dividir sobre la mayor potencia de A, como quieran. Bueno, sea como sea, ese límite es 1. Por lo tanto, acá va a quedar logaritmo natural de 1, acá esto es logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto queda simplemente logaritmo natural de 2. Conclusión, toda esa integral da logaritmo natural de 2, lo cual es una cantidad finita, ¿cierto? Es una cantidad finita, y esto permite concluir que esa serie converge. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? A ver, aquí lo nuevo, lo novedoso para nosotros, es precisamente a partir de la serie conseguir la integral impropia, ¿no? Esa integral impropia. La solución de esa integral impropia no es nada nuevo. Ya nosotros calculamos, o bueno, hicimos el estudio de integrales impropias en el segundo corte, ¿no? Entonces acá se resuelve esa integral impropia, y bueno, hicimos uso de las fracciones parciales y resolvimos la integral impropia, y esa integral impropia nos dio logaritmo natural de 2, ¿vale? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, otro ejercicio. ¿Qué otro ejercicio les gusta? ¿Qué ejercicio les gustaría hacer? Aquí del 1 al 30. 29, profe. 29. Bueno, el 29, vamos a hacerlo de- se me ocurre de una manera, pero no es estrictamente necesario resolverlo así. ¿Saben ustedes cómo se define el coseno hiperbólico? ¿O no? Muchachos, ¿saben cómo se define el coseno hiperbólico? ¿Sí o no? No, profe. Vamos a mirar acá. Algo que yo les recomiendo, porque va a aparecer en varios ejercicios, no solamente en este curso, en otros cursos. Tal vez no lo hagan para este curso porque ya estamos con poco tiempo. Pero, por ejemplo, ahorita que terminemos el semestre, eh, antes de iniciar el siguiente semestre, sería bueno que hicieran un estudio de, por ejemplo, funciones hiperbólicas. A ver, esto es sección 310. Sección 3.10, funciones hiperbólicas. En el mismo texto decir. Y pues acá se establece cómo se definen las funciones hiperbólicas. Acá tenemos seno, coseno. Observen cómo se define coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x sobre 2. Bien. Así se define seno hiperbólico como e a la x menos e a la menos x sobre 2. De esta manera podemos notar que la secante hiperbólica es 2 sobre e a la x más e a la menos x. Si ustedes miran esto que está aquí, esto es exactamente lo que está en el ejercicio, ¿cierto? 2 sobre e a la k más e a la menos k. Bien. Entonces, esto también se puede ver como la sumatoria de k1 hasta infinito. ¿De quién? De la secante hiperbólica de K, ¿vale? De la secante hiperbólica de K. Bien, aquí está. Entonces, bueno, podríamos verlo de esta manera. Podríamos verlo de esta manera.
Acá en esto mismo tenemos, en esta misma sección, tenemos mucha información de las funciones hiperbólicas, información como por ejemplo identidades de las funciones hiperbólicas. Hay algunas que se mantienen, otras que no. Por ejemplo, las pitagóricas cambian. Si ustedes recuerdan, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1 en funciones trigonométricas ordinarias, pero en funciones trigonométricas hiperbólicas no es con un más, es con un menos. Coseno cuadrado hiperbólico, coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico al cuadrado de x es 1. ¿Sí ven? Acá hay una diferencia. En la pitagórica de la tangente y la secante también. Antes teníamos 1 más la tangente cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Aquí es 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado, la secante hiperbólica al cuadrado. Lo mismo para la cotangente y la cosecante. Estas cambian. Cambian estas identidades pitagóricas con respecto a las hiperbólicas. Bueno, hay algunas cositas que cambian, otras cuantas se mantienen igual. Por ejemplo, el seno del ángulo doble se mantiene igual, pero el coseno del ángulo doble cambia el signo. Si ustedes recuerdan, el coseno del ángulo doble acá lleva un menos, ¿verdad? Pero acá en las hiperbólicas no, es diferente. Bueno, acá tenemos tablas de derivadas. Tablas de derivadas, algunas cambian. La derivada del seno es coseno, igual. La derivada del coseno trigonométrico normal es menos seno, pero acá no lleva el menos. Acá no cambia de signo. Esta cambia. Esta que voy a encerrar acá cambia. La derivada de la tangente hiperbólica es secante hiperbólica, igual. La de la cotangente hiperbólica es menos cosecante hiperbólica al cuadrado, igual. Esta otra también cambia. La de la secante es secante por tangente en las trigonométricas normales, pero acá es menos secante hiperbólica por la tangente hiperbólica, es decir, cambia en este signo. Al igual que antes, antes cambia en el signo. Y la última también es la misma. Bien, la última también es la misma. Entonces, bueno, podría uno trabajar con estas funciones hiperbólicas. Bueno, y acá mismo tenemos funciones hiperbólicas inversas y tenemos las derivadas de estas funciones trigonométricas hiperbólicas inversas. Y básicamente con esto se termina la sección. Es importante que le echen una revisión a esto, le den una revisión a esto. Eventualmente pueden llegar a necesitarlo en cursos más adelante, entonces no estaría de más, si no lo vieron, que lo vean. ¿Vale? No está de más. Bueno, estamos haciendo entonces el 29. Estamos haciendo aquí el 29 y básicamente necesitamos transformar esto para no complicarnos con la notación de los hiperbólicos y que vamos a necesitar de pronto aquí algunas identidades. Vamos a trabajarlo directamente tal cual como está escrito. Pero quería hacer la mención de que de pronto esto se puede trabajar con funciones hiperbólicas. ¿Vale? Entonces, acá vamos a considerar la función f de x y será ¿quién? 2 sobre e a la x más e a la menos x. Bien, que si ustedes observan, esta función tal cual está, es una función no negativa, el numerador es positivo y el denominador también todo el tiempo es positivo, ¿cierto? Y además es decreciente, el numerador va creciendo, va aumentando el denominador. Y el numerador es una constante, por lo tanto es no negativa, es decreciente y bueno, coincide precisamente con los términos de la serie. Por lo tanto, la convergencia de esta serie se puede analizar como la convergencia de esta integral impropia. Entonces, ¿qué integral impropia? Integral de 0 a 1 de 2 sobre e a la x más e a la menos x. ¿Bien? Más e a la menos x. Esto por el diferencial de x. ¿Cómo resolvemos la integral
indefinida, asociada. Bueno, esta impropia por definición es el límite cuando a tiende a infinito ¿de quién? De la integral desde 1 hasta a de 2 sobre e a la x más e a la menos x por dx. La pregunta, ¿esto cómo se resuelve? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Vamos a intentarlo de esta manera. No sé si ya se les olvidó integrar y si es el caso, me preocupa. Vamos a explorar la siguiente opción. A ver, si uno piensa en las técnicas de integración que conocemos, integración por partes acá no tiene pinta, ¿cierto? No hay un producto, no es fácilmente reconocible un par de partes, una U y un dB. Si pensamos en potencias trigonométricas, no lo es. En sustitución trigonométrica no tiene la forma tampoco, no tiene forma de fracciones parciales porque no es una racional, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda? Si no se puede nada de eso, ¿qué queda? Sustitución simple. Entonces vamos a ensayar con lo siguiente. U siendo e a la x, por lo tanto el de u es e a la x de x, ¿vale? De esta manera tenemos lo siguiente. Bueno, el de x, despejamos de acá, el de x es 1 sobre e a la x por du. Dicho esto, va a quedar lo siguiente. En el numerador queda 2, en el denominador aquí vamos a tener u, ¿cierto? Y acá vamos a tener e a la menos x, ¿quién viene siendo? Tengan en cuenta que e a la menos x es lo mismo que 1 sobre e a la x, es decir, esto va a ser 1 sobre u, ¿sí? Y acá el de x, ¿quién va a ser? Va a ser 1 sobre e a la x, es decir, este 1 sobre e a la x es lo mismo que tener 1 sobre u por du. ¿Sí estamos de acuerdo? Y bueno, ahora multiplicamos acá, tenemos 2 sobre quién. Multiplicamos en los denominadores, quedará acá u cuadrado, y acá queda 1 sobre u por u, queda 1, aquí por du, sacamos este 2, tenemos acá 2, 1 sobre u cuadrado más 1. ¿Esto se les parece a algo o no? ¿Cuánto das Sí, sí. integral? ¿A quién? Tangente. A una tangente inversa, ¿verdad? Entonces esto es 2 veces tangente inversa de u. Y bueno, vamos a volvernos de una vez en la sustitución. Tangente inversa de e a la x, que es u, ¿verdad? Y bueno, esto más una constante de integración, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a devolver. Esa es la solución de esa integral. Por lo tanto, acá, como llevamos este camino que va en amarillo, esto va a ser el límite cuando atienda a infinito de quién. Entonces, es esa integral que nos dio 2 tangente inversa de e a la x, ¿quién será? Entonces, bueno, evaluado entre 1 y a. Tenemos 2 tangente inversa de a, perdón, de e a la a, de e a la a, menos 2 tangente inversa de quién? De e. Queda e a la 1, es decir, queda tangente inversa de e. Este tangente inversa de e es una constante, ¿vale? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto da ese límite? ¿Quién me dice cuánto da ese límite? Tangente inversa de e a la a cuando a va para infinito. Entonces veamos. E a la a va, bueno, a va para infinito. Por lo tanto, e a la a ¿para dónde va? Para infinito también. ¿Hacia dónde se va la tangente inversa cuando el argumento se va para infinito?
Pi ¿Hacia dónde cuartos. se va? ¿A cómo? Perdón. Pi cuartos. A pi medios. La tangente inversa se va para pi medios. Y bueno, esta otra parte es constante, ¿no? Es 2 tangente inversa de. Es decir, que todo esto va a dar pi menos 2 veces la tangente inversa de. Bueno, esta cantidad es una cantidad que existe, ¿cierto? Tenemos aquí, bueno, vamos a ver más o menos esto cuánto da. Tenemos pi menos la tangente inversa. 0,70. ¿Cómo qué, perdón? Pues a mí me dio 0,70. Ok, vamos a ver. 0,70, eso. Bueno, es más aproximadamente eso. Es una cantidad que existe, ¿cierto? Aproximadamente 0,70. Y bueno, por lo tanto, lo que puedo concluir es que la integral impropia, esta integral impropia converge, y como esta integral impropia converge, la serie también converge, ¿vale? Entonces la serie converge. ¿Preguntas? Profe, ¿puede repetir lo de 2pi? Lo de 2pi. Lo de pi medios, perdón. Medios, ¿que por qué eso da pi medios? Sí, profe. Vale. Bueno, acá como les digo, será bien importante que conozcamos nosotros las funciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner acá a tangente de x. Ahí está. Resulta que la tangente tiene dos asíntotas horizontales. Una de las asíntotas horizontales es en pi medios y la otra es en menos pi medios. Ahí está. Bien, ¿cómo sabemos que es de esa forma? Bueno, ya les digo cómo se establece que es de esta forma. Pero como pueden ver, acá tengo esta asíntota, la que está en la parte de arriba, que es en pi medios, y a medida que el argumento de la tangente, ese argumento de la tangente va creciendo, ¿cierto? A medida que el argumento va creciendo, la imagen también va creciendo, ¿cierto? Va creciendo acá, pero no de cualquier manera. Si esto crece mucho más, entonces acá la imagen, ¿hacia dónde se va? La imagen se va hacia este valor, hacia pi medios. ¿Cómo sabemos que es ahí pi medios? Bueno, cuando uno construye las gráficas de las funciones trigonométricas inversas, necesita restringir el dominio. Y resulta que si uno toma la función tangente de x, es una función que es periódica, tiene infinitos puntos de discontinuidad. Voy a ocultar estos primeros. Y entonces, ¿qué hace uno? Uno se queda solamente con uno de estos tramos y realmente con una de estas partes de curva. Y se queda con este que pasa por el cero. ¿Este dónde está definido? Acá tiene esto una asíntota. Si piensan ustedes en la tangente es seno sobre coseno, y el coseno se hace cero en menos pi medios. Es decir, acá esto es menos pi medios, y se vuelve a hacer cero el coseno en pi medios. Bien, entonces estas asíntotas verticales para la función tangente se convierten en asíntotas horizontales para la función tangente inversa. También si lo piensan, desde la misma definición de una función inversa, el dominio de la inversa es el rango de la función
original y el rango de la inversa es el dominio de la función original. El dominio de esta función que estoy acotando o que estoy restringiendo para poderlo invertir, el dominio restringido es de menos pi medios a pi medios abierto en ambos extremos. Por eso puedo saber, o por eso sé, que la función tangente inversa va hacia pi medios cuando va para infinito. Si por ejemplo acá esto fuera para menos infinito, bien, ¿hacia dónde iría la tangente? La tangente inversa, ¿hacia dónde iría? Hacia menos pi medios, ¿vale? Hacia menos pi medios. Es importante que conozcan esas funciones para poderlas utilizar en los ejercicios. Acá en esta parte se utilizan varias herramientas de cálculo 1, sobre todo de conocer las funciones. En cálculo 3 se necesita conocer muy bien las funciones. Entonces yo les recomiendo, bueno, ahí apoyado de pronto con GeoGebra, pueden hacer un repaso más o menos de algunas funciones especiales, algunas funciones que tal vez vean que merece un poco la pena repasar, y en el curso de cálculo 3 lo van a necesitar muchísimo. Bien. Bueno, vamos a ver pruebas de comparación directa. Acá vamos a necesitar usar mucho el ingenio. Pruebas de comparación directa y pruebas de comparación por el límite. Entonces, bueno, problemas del 1 al 14 dice, use prueba de comparación directa para determinar la convergencia de el límite de la serie. Pruebas del 1 al 14. A ver, escogen uno del 1 al 10. Más o menos ya mencionamos el 5 cómo se establece, ¿no? Cómo se establece que es una serie divergente, comparándola con la armónica. Entonces, uno del 1 al 10 que no sea 5. El 9. Vale, 9. Voy preguntando una cosa. ¿Cuál es el dominio de la función seno? Dominio de la función seno de x, ¿cuál es? ¿No? Menos 1 y 1. El dominio de la De menos función seno. infinito a infinito, ¿no? Eso. Y el rango de menos 1 a 1, ¿verdad? De menos 1 a 1. Vale. Entonces, eso vamos a necesitar. Vamos a necesitar saber cosas del rango. Y vamos a necesitar para este ejercicio poder manipular numerador y denominador. ¿Ok? A ver. Aquí necesitamos saber si esto converge o diverge. Entonces, para poder acotar esto con una comparación directa y poder establecer si converge o diverge, más o menos podríamos tener una sospecha. No es del todo fácil, pero veamos. Resulta que, como les dije, el rango de la función seno está entre menos 1 y 1 siempre, ¿verdad? Es decir, que menos 2, bueno, perdón, que seno de k está entre menos 1 y 1 siempre. En especial para todo k que pertenece a los enteros positivos. Ahora en esta desigualdad voy a sumarle 2. Voy a sumarle 2 en todo lado. Es decir, menos 1 más 2 queda 1. Menor o igual que 2 más seno de k. Menor o igual que 1 más 2, 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, voy a dividir todo en la raíz cúbica de k a la 4 más 1. No hay problema con dividir en esa raíz cúbica. ¿Por qué?
Habría problema si esa cantidad fuera cero o negativa. Sobre todo si fuera cero. No es cero, ¿por qué? Porque no se hace cero para los valores de k mayores o iguales que 1, ¿verdad? Tengan en cuenta que k a la 4 es positivo siempre, y si le sumo 1 es positivo siempre, y la raíz cúbica, eso siempre es positivo. Por lo tanto, aquí va a quedar 1 sobre raíz cúbica de k a la 4 más 1. A ver, estoy haciendo todo el tiempo esta doble acotación, no porque la necesite, sino porque tal vez es de alguna manera lo más natural que uno haría, ¿no? Y tal vez cuando haga la doble acotación puedo darme cuenta de cuál de las cotas es la que me sirve más. Ya vamos a ver a qué me refiero. Bueno. Entonces, a ver, veamos esto. Si resulta, miren lo que tenemos acá, todo esto son términos positivos, ¿ok? Todo esto son términos positivos. Si resulta que la menor de todas, esta que es la menor de todas, si esta diverge, entonces esta también diverge, ¿vale? Si la menor diverge, la mayor, que es esta que está en la mitad, que es la que me interesa, diverge. Bien. Si resulta, eso es un escenario. Si la menor diverge, entonces la que necesito también diverge. Pero si resulta que la mayor converge, eso concluye que esta del medio también converge. ¿Ok? Entonces vamos a ver si la menor diverge o la mayor converge. Básicamente eso. ¿Qué pasa si la menor converge? ¿Qué quiere decir de la más grande, de esta siguiente? Entonces hay dos casos que no me sirven para nada. Primer caso, si esta menor converge, de esta no me dice absolutamente nada. Si la de elementos menores converge, de la de elementos mayores no me puede decir nada, no me dice nada, no me sirve para nada. Ese caso no me sirve, no me dice nada. Por otro lado, si la de elementos mayores diverge, es también un caso que no me sirve para nada. Esta de acá puede diverger y la de acá, la que estoy buscando puede que converja. Puede que converja o puede que no, ¿vale? Es decir, que es el hecho de que la de términos más grandes converja no quiere decir nada de la de términos más pequeños. ¿Bien? Entonces veamos a ver. Más o menos por la forma que tiene, yo tengo la sospecha de que esto converge. ¿Por qué tengo esa sospecha? A ver, esto más adelante debe funcionar un poco mejor en sus ideas cuando lo piensen así. Bueno, ya hablamos en clases anteriores de qué pasa si yo aumento un denominador o qué pasa si disminuyo un denominador con respecto a la fracción, ¿verdad? Entonces pregunto lo siguiente, ¿qué pasa si yo a esta fracción le disminuyo el denominador? Y van a ver que lo disminuyo porque básicamente acá dentro de la raíz cúbica le voy a restar 1, es decir, va a quedar solamente así. Sí es claro que el denominador de la fracción azul es más pequeño que el denominador de la fracción blanca que está al lado. ¿Eso sí es claro? Comparando estas dos fracciones, ¿es claro que el denominador de la fracción azul es más pequeño? Sí, señor. Vale. ¿Qué pasa en una fracción cuando yo le disminuyo el denominador? ¿Se hace más grande o más pequeña? Más grande. Se hace más grande. Entonces, esto es menor o igual que lo que está en azul. Ahora, esto que está acá en azul lo puedo escribir así. Como 3 que multiplica a 1 sobre k elevado a la 4 tercios. Solamente estoy usando notación de potencia, ¿vale? Solo estoy usando notación de potencia. Pregunta, ¿esto que está acá qué es?
esto es una serie P. 1 sobre K elevado a la 4 tercios es una serie P. ¿Y esa serie P converge o diverge? Diverge porque es menor de 4 tercios. ¿Cuánto es 4 tercios? Converge porque es mayor que 1, ¿no? 4 tercios es mayor que 1. Por lo tanto, esto es una serie P que es convergente. Básicamente lo que estamos haciendo, miren la cadena de desigualdades. Lo que estamos haciendo es decir que 2 más seno de K sobre la raíz cúbica de K a la 4 más 1, esto es menor o igual que 3 por 1 sobre K a la 4 tercios. ¿Bien? Es menor o igual. Y esto de acá es una serie P. Esto es una serie P con P igual a 4 tercios, lo cual es mayor que 1. Por tanto, converge. Bien. Esta serie que está a la derecha, la serie de términos más grandes, converge. ¿Qué concluye esto? Esto concluye que nuestra serie converge. ¿Bien? Profe, qué pena, ¿me puede repetir cuando yo no puedo tomar decisión de si converge o no diverge, cuando la menor me da convergente y cuando la mayor me da divergente? Sí, señor. A ver, básicamente lo que les digo es lo siguiente. Piensen ustedes que tengo la comparación de dos términos, ¿vale? Y que esto se cumple. Esta desigualdad, eso sí debe estar convencido que se cumpla, ¿vale? Esto se debe cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, primer caso. Sí, ojo, hablando en series, sí, la serie de los menores, esta serie de los menores, diverge, si la sub K diverge, entonces la de mayores también debe diverger. La serie de mayores diverge. Bien. Si la serie de menores converge, entonces lo voy a escribir así. Entonces, la serie de los mayores no tenemos ni idea. ¿Qué quiere decir esto? Que si la de menores converge, de la de mayores yo no puedo afirmar nada. ¿Vale? Ahora, tercer caso. Si la serie de elementos mayores, converge, entonces la serie de elementos menores también debe converger. Converge. La serie de elementos menores debe converger. Pero si la serie de elementos mayores diverge, entonces la serie de elementos menores no se puede decir nada. ¿Bien? De esa serie de elementos menores no se puede decir nada. Esto teniendo en cuenta que, bueno, esto siempre es de elementos positivos, ¿no? Eso es bien importante. Esos son los cuatro casos. ¿Qué pasa? Que como en el caso 2 y en el caso 4 no se puede decir nada, pues por eso no hay un teorema con eso. El teorema de comparación directa solamente establece el caso 1 y el caso 3, pero hay que tener también en cuenta, hay que tener muy claro el caso 2 y el caso 4, ¿vale? Que aunque no son útiles, al menos me ayuda a pensar que ese camino no me permite resolver nada, ¿vale? Hay que tener ese panorama claro, tanto saber qué sí puedo hacer o qué me sirve,
como qué no puedo hacer o qué no me sirve. ¿Vale? A ver, vamos a hacer otro de estos. Pero bueno, vamos a hacer uno por comparación del límite. A ver, un problema del 15 al 28. Ahí se pueden ver todos. Y vamos a hacer una comparación por el límite. Y no escojan el 25 porque está muy fácil. El 25 dividíanlo en la armónica. En el 25 dividan esto con 1 sobre k. Hacen un cambio de variable y les queda el límite de seno de t sobre t. ¿Vale? Pueden pensar en eso y ahí t yendo a 0, ese límite va a dar 1 y como es 1 no concluye nada, ¿vale? No concluye nada. Pero pueden hacer, por ejemplo, 1 sobre k cuadrado. Ese ahora sí va a concluir. Ese ahora sí va a concluir. En tal caso, tal parece que ese límite, esa serie diverge. La del problema 25. A ver, uno del 15 al 28. Rápidamente. ¿Al 22 les parece o no? Sí, profe. 22. Bueno, vamos a mirar el 22. Problema 22. A ver, cuando estamos haciendo comparación por el límite, vamos a escribir acá un poquito de lo que se trata la comparación por el límite. La idea es que nosotros tenemos una serie y queremos determinar si esa serie converge o no. Entonces, me voy a buscar otra serie. Pero ojo, esa otra serie que me voy a buscar, debo estar 100% seguro o debo tener certeza de si converge o diverge. ¿Por qué? Porque lo siguiente que voy a hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre b sub n. Si este límite es menor que 1, ¿vale? Si este límite existe y es menor que 1, entonces ambas series convergen. Bien. Pero ¿qué pasa si el límite no existe? O si el límite es mayor que 1, veamos. El límite puede ser mayor que 1, pero si el límite no existe, ambas no puedo decir nada. Lo que puedo decir es cuando el límite exista, que ambas convergen o ambas divergen, ¿vale? Entonces veamos. A ver, yo quiero que piensen en una serie y ojo, es que no hay muchas opciones. No hay muchas opciones teniendo en cuenta, muchachos, lo que les he dicho. Vamos a pensar siempre en las mismas series. ¿Qué series vamos a tomar acá? Serie armónica, serie geométrica, ¿cierto? Serie P, y básicamente esos son los ejemplos que vamos a usar. Entonces observen, esta es la serie que tengo yo. Necesito otra serie, ¿vale? Otra serie. También va a ir desde k igual 2 hasta infinito. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando yo calcule este límite, lo que me interesa es que este límite exista. Me interesa que este límite exista. Bueno, acá ya había subido esto. Pero si ustedes ven, necesito que el límite exista y que sea positivo. ¿Sí? Que existe y que sea positivo. Si puedo conseguir otra serie que haga que ese límite exista y sea positivo, y además yo pueda saber que esa serie es convergente o pueda saber que esa serie es divergente con facilidad, entonces puedo concluir lo mismo de esta otra serie. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a tomar el a sub n, 5k cuadrado menos k sobre 2k al cubo más 2k cuadrado menos 8. La pregunta es ¿en quién divido?
¿En quién divido aquí? Es decir, ¿quién es este otro término, esta otra serie? Entonces ya sabemos, tenemos que pensar, por ejemplo, en series geométricas, en serie P, o tenemos que pensar en la armónica, ¿vale? Tenemos que pensar en alguna de esas. Si ustedes miran a ver, miren esta función. Si esto que estoy encerrando en amarillo lo pusiera en un límite, ¿cuánto dicen ustedes que hace límite? ¿Cuánto hace límite, muchachos? De lo que está encerrado en amarillo. El límite cuando k tiende a infinito de eso que está encerrado en amarillo. 0. ¿Por qué? Porque al dividir a la mayor potencia, arriba me quedaría 0. Bueno, sí, eso. Cuando uno hace suficientes ejercicios de estos, logra notar que si el grado del denominador es más grande, entonces eso va a ir para 0. ¿Bien? Si el grado del numerador es más grande, acá el grado del numerador es 3, y el del denominador, perdón, el del denominador es 3, y el del numerador es 2. Si el grado del denominador es más grande, eso va para 0. Si el grado del numerador es más grande, eso va para infinito. Y si ambos tienen el mismo grado, eso va para una cantidad constante. Es decir, que me conviene que ambos tengan el mismo grado. Pero ¿cómo hago para que ambos tengan el mismo grado? Por ejemplo, si yo dividiera acá en 1 sobre k cuadrado una serie P con k igual 2, observen que cuando multiplique extremos, me va a quedar un polinomio de ¿qué grado? Me queda un polinomio de grado 4 en el numerador y un polinomio de grado 3 en el denominador, ¿verdad? Dicho lo cual, cuando calcule ese límite, bueno, voy a cambiarle aquí esto por una K. Cuando calcule este límite, eso me va a dar infinito. ¿Qué podría hacer entonces? Si acá le pongo de grado 3, 4, 5, etcétera, me sigue dando en el después de que haga. Multiplicarlo por k solamente. Exacto, dividirlo en 1 sobre k. ¿Por qué en 1 sobre k? Entonces, cuando haga producto de extremos, me va a quedar acá 5k al cubo menos k cuadrado sobre 2k al cubo más 2k cuadrado menos 8. Cuando yo calcule este límite, resulta que este límite, hagan las cuentas y verán este límite, ¿cuánto va a dar? Este límite 5 medios. 5 medios. Sí, señor. Ese límite da 5 medios. Y resulta que la serie armónica es una serie que conozco bien, es una serie divergente, por lo tanto yo estoy comparando acá con la serie armónica. Como resulta que al calcular este límite, el límite de este cociente, este límite existe y es positivo, puedo concluir que ambas series tienen el mismo comportamiento. Por lo tanto, como sé que la serie armónica es divergente, ¿qué puedo concluir de mi serie original? Puedo concluir que mi serie original es divergente. ¿Vale? Mi serie original diverge. ¿Vale? Acá en este tipo de prueba lo que debemos pensar es en qué se necesita para que el límite exista y sea positivo. ¿Qué se necesita para que el límite exista y sea positivo? ¿En quién debo dividir cuando estoy usando la prueba del límite? ¿Vale? Cuando uso la prueba del límite. Por ejemplo, si ustedes miran algo como el problema 17, ese problema 17, ¿en quién, por ejemplo, dividirían? Si ustedes miran el problema 17, el término general se puede escribir así, ojo. Acá raíz cuadrada de n al cubo menos
n cuadrado, ¿sí o no? Es decir, este n ingresa a multiplicar, perdón, acá no n cubo, n a la 4. Este n ingresa a multiplicar como n cuadrado, ¿verdad? Sí, señor. Así. Ingresa a multiplicar a la raíz como n cuadrado. Entonces, ¿en qué debería yo dividir para que cuando haga el cociente, a ver, acá 1 sobre algo, cuando haga el cociente, el grado relativo del numerador y el denominador sean el mismo? Debo La dividir. misma raíz, ¿no? No, la misma raíz. Lo que pasa es que la misma raíz, quiero determinar si converge o no. Y si uso la misma raíz, entonces me quedo en el limbo, ¿no? Me quedo en lo mismo. Voy a usar acá 1 sobre n cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando uso 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n cuadrado, acá me va a quedar que el grado del numerador es n cuadrado y el grado relativo del denominador también es n cuadrado. Cuando yo acá estoy calculando el límite y divido en la mayor potencia es n cuadrado. Si divido en la mayor potencia, acá el numerador me va a quedar 1 y el denominador va a quedar ¿cómo? Va a quedar raíz de 1 menos 1 sobre n cuadrado. ¿Bien? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Y entonces luego cuando calcule el límite, este límite me va a dar 1. En el límite me va a dar 1. En eso es en lo que debo pensar. ¿En quién debo dividir para que el límite exista? Si acá yo hubiese dividido en 1 sobre n al cubo, este límite daba infinito. Si hubiese dividido en 1 sobre n, este límite daba 0. Y ojo que necesito que sea positivo, no mayor o igual que 0. Que sea positivo. Entonces necesito que exista y que sea positivo. En eso es en lo que hay que pensar. Lo mismo, por ejemplo, en el problema 18. Problema 18, ¿en quién divido acá? Otra vez en 1 sobre n. De hecho, acá en 1 sobre n. En 1 sobre n, porque el grado relativo del denominador es n. Es decir, es n a la 1. El grado es 1. Si ustedes miran, por ejemplo, el 20, el grado del numerador, ¿cuál es? 1. Y el del denominador es n a la 3 medios. Es decir, acá dividían en 1 sobre n a la 1 medio. Dividan en eso. ¿Para qué? Para que cuando hagan producto de medios y extremos quede n a la 1 medio por n, n a la 3 medios. Y 1 por esto. Es decir, queda arriba y abajo con el mismo grado. Y si quedan con el mismo grado, cuando calcule el límite, ese límite va a existir. ¿Bien? Va a existir y bueno, habrá que ver cuánto da. Acá esto va a dar 1/4. Bueno, es de que hagan ejercicios. A medida que En la ustedes vayan 24. ¿cómo? La 24. Ah, bueno, la 24 tenemos 10 sobre e a la k. Ojo que e a la k, cuando ustedes ven e a la k, ¿cómo lo ven? ¿Eso qué es? Acá van a dividir en 1 sobre e a la k. Y esto resulta que es una geométrica. ¿Geométrica cómo? 1 sobre e elevado a la k, ¿verdad? Es una serie geométrica donde la razón es 1 sobre e y 1 sobre e es menor que 1. Por lo tanto, es una serie convergente. Cuando ustedes hacen las cuentas, acá va a quedar en el numerador 10 por e a la k, ¿verdad? Y en el denominador e a la k menos 2. Dividen todo en e a la k y les va a quedar el límite cuando k tiende a infinito de 10 sobre 1 menos 2 sobre e a la k. Y cuando calculan ese límite, esta parte se hace 0. Es decir, que todo este límite da 10. Como el límite da 10, ambas series tienen el mismo comportamiento. Y la serie 1 sobre e, todo elevado a la k, es una serie geométrica que es convergente. ¿Vale? Bueno, muchachos, sigan haciendo ejercicios y a la medida que van haciendo ejercicios, tal vez el panorama se va haciendo cada vez más claro. Vamos a dejar aquí por hoy.